Hoy es un buen día para hacer un exorcismo. Y lo sabes. Hola, hola, ¿cómo estáis? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Es un placer oírnos, vernos, porque ahora esta temporada nos vemos, ya tenemos de carne y hueso. Tenemos cara, tenemos manos, tenemos pantalla. Estamos o sea, no somos entes, no somos voces, somos personas, estamos aquí y esta temporada como novedad podemos vernos y estamos muy contentos. Muy contentos, así que vamos a ir con un tema más, con un hilo más. Sí. Vamos a ello, ¿no? Esta temporada ya sabéis que nuestros hilos son temáticos, hemos decidido hacerlo sobre cine y series y el audiovisual en general, que es lo que nos gusta. Pero habrá novedades, habrá otras cositas. Pero, sí, bueno, eso, que seguimos con la misma dinámica. Cogemos un hilo de Twitter, lo desgranamos. ¿De X? ¿Ahora X? Sí, ahora X. Cambiado. Ahora también podemos coger hilos de Instagram, ¿cómo se llama? Threads. Sí, de Threads. Lo cogemos Bueno, y lo sacamos. y lo deshilamos. Deshilamos todo. Bueno, pues Entonces, vamos ahí un poquito, nada. ¿no? Bueno, pues como decíamos, Twitter ya no existe, sí. Es una novedad, pero Elon Musk se ha vuelto loco y ha decidido que, ¿para qué? Lo vamos a llamar X. ¿Para qué una marca que ya tenemos Me hace consolidada? mucha gracia, porque a veces la gente, todo el mundo está poniendo X y te sale X cualquier cosa porno, porque al final estás poniendo puesto a una marca que, bueno, pues es un poco... Sí, peculiar, sí, es ¿no? un poco raro, es verdad. Pero bueno, ya está. Oye, no hemos dicho el nombre de nuestro programa. Pues venga, así, ¿cómo nos llamamos? ¡Y lo sabes! Jo, bien, para ser tan... Venga, vale, hecho. Está bien. No sé, este perenicio está un poco regular, pero no pasa nada. Bueno, pues ¿de qué va el programa de hoy? Nuestro especial de hoy es de cine de terror, que es un cine que parece que está como denostado y no, es uno de los más vistos en los rankings de todas las plataformas, sobre todo por la gente más joven. Claro, la gente además le da miedo el cine de terror, pero en el fondo lo ve, o sea, la gente, las pelis de terror son todos un éxito, así que vamos ahí y nada, pues empezamos, Marta. Vamos con Pues nada, oye, ¿a ti te gusta el terror, por cierto? A mí me encanta el terror. Es que a mí... Me encanta el terror, un tipo de terror, ¿eh? Por ejemplo, el tema monstruos y tal, no, me gusta más el terror psicológico. Pero... A ver, a mí me gusta, pero soy de las que mira como así, como de... Sí, y no puedo ver una peli de terror quiero sola. verlo, y lo miras pero así lo de ves. reojo. Sí. ¿A quién no le gusta una buena peli de terror? Pues nada. Pues nada, si te parece, vamos a leer el hilo que traemos hoy y que abre este programa, ¿vale? ¿Le lees tú? Venga. Sí, el hilo es de César Bardés, @César Bards, y dice lo siguiente: anécdota del día. La escena de la boda entre Jonathan, Keanu Reeves y Mina, Winona Ryder en Drácula, de Francis Ford Coppola, tuvo que ser rodada de nuevo un par de semanas después, finalizado el rodaje, por un fallo que no se había apreciado en su momento. Como solo requería un día, se decidió hacerla en la iglesia ortodoxa griega de Los Ángeles, y con las prisas no se pudo contratar a ningún actor para hacer el papel de sacerdote. Wow. ¿Vale? Coppola le pidió al cura de la iglesia si podría ser él el que oficiaba la ceremonia, el cura real, ¿vale? Entonces, algunos días después, Coppola se dio cuenta de que en esas condiciones Reeves y Ryder podrían estar casados realmente. Se lo estaba viendo no en un sentido estrictamente legal, puesto que no hubo papeles de por medio, pero sí espiritualmente, porque se casaban en la iglesia de Dios. O sea, se lo hizo saber a ambos intérpretes, que se lo tomaron bastante a broma. Hoy en día, cuando Ryder quiere mandar un mensaje a Reeves, empieza siempre con "hola, esposo mío", ¿no? Y Reeves le contesta "hola, esposa mía". Oh, qué bonito, este hilo cortito, fin, ¿no? Sí, es un hilo cortito. Muy buena esta anécdota, muy buena la película de Drácula de Coppola, que es un icono del cine de terror. Y yo creo que es la mejor actuación de Winona Ryder, entre otras. Puede ser así, porque no se la recuerda mucho, o sea, ya después. Es de las mejores, Si te parece, ¿vale? voy a dejar unos apuntes históricos sobre este género que existe como tal, pues desde mediados de la década de 1930. Vale. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Allan Poe o Mary Shelley. El basarse en esta literatura para su creación fue todo un acierto, ya que el cine es el medio perfecto para plasmar todas las características propias de la literatura gótica. Sí, muy bien. Encima, hoy en día sabemos que si vamos al cine a ver una película de este género, vamos a pasar miedo. Pero a mediados de los años 30 del siglo pasado, el ir al cine a pasar miedo no era agradable para la gente. No. Además, las salas del cine se quedaban medio vacías cuando los espectadores huían despavoridos. En plan, diciendo, ¿qué nos han puesto aquí? Claro, ¿no? A pesar de esto, las primeras películas de miedo fueron todo un éxito entre el público y algunos estudios, sobre todo la Universal, se percataron de ello e invirtieron en este género. Más allá de la puesta en escena y de los arquetipos que ayudan a definir el género como tal, donde gira todo el género cinematográfico de terror, es sobre las emociones del espectador. Dicho género se define cuando el público es seducido por las espeluznantes imágenes que regala la gigantesca pantalla. Es verdad que existen una serie de clichés que no pueden fallar, como por ejemplo lo desconocido, lo no habitual, los monstruos horrorosos que obligan al espectador a taparse los ojos, como he dicho yo antes, y a aferrarse a la butaca.
Claro, yo creo que podemos considerar que existen ciertos clichés o ingredientes que toda peli de terror tiene que tener para dar miedo. Por ejemplo, ¿tú qué te pondrías en una peli para que sea de miedo? ¿Qué pondrías? ¿Qué pondría? Pues a ver, imprescindible personajes inquietantes, ¿no? Como el hombre lobo, monstruos, fantasmas, brujas, zombies, no falla, ¿no? Eso no falla, o sea, eso es, creaciones humanoides raras, todo eso. Eso ahora mismo da bastante miedito. Algo que nunca falla en las pelis de terror, sobre todo, es la iluminación. Sí, también. Con un uso muy particular que Es muchas verdad. veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, la cual se caracteriza por el recurso frecuente del claroscuro, Sí, ¿no? señor. A los contrastes de colores y los tonos penumbrosos, efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años, ¿no? Como Murnau, Friesland. Es verdad, muy importante también los decorados y las localizaciones, Claro. porque los espacios o escenarios más utilizados serán durante la noche en cementerios, casas abandonadas, Es que eso- castillos tenebrosos, es que eso hace ruinas, mucho. laboratorios, bosques, jardines abandonados. Todos estos lugares han terminado conformando un catálogo común dentro del género. Pero es que si eso es importante, los decorados y las localizaciones, también te diría que otra cosa imprescindible es una buena banda sonora. Sí, que señor, de susto, ¿eh? sí, Nunca debe faltar señor. una banda sonora densa y sugerente, por ejemplo, Resplandor, Sí. Psicosis, Tiburón, Tanan. 2 notas. Tan. Tan. Ahí lo tenemos. Y basta para que ya desde esa Es película verdad. meterte al mar y no saber lo que ves ya te da, Sí. te da miedo, es la realidad, ¿no? Sí. También el uso de efectos de sonido puede Es verdad. resultar clave para lograr la atmósfera aterradora que todo director persigue. Y además de la música y los efectos, también son importantes los silencios. Un silencio. Sí, ¿no? Si la combinación de estos tres elementos, no sería lo mismo ver El Exorcista, Drácula de Bram Claro Stoker, que sí. por ejemplo, como esos silencios se consiguen atmósferas inesperadas y angustiantes. Sí, señor. También estas películas tienen unas temáticas como muy claras. En muchos casos la exhibición de la crueldad humana, bestial o sobrenatural como representación del mal o la muerte son recurrentes. Y también son recurrentes las preguntas sobre el más allá y lo desconocido. También Sí. los brujos, la magia negra o monstruos que pues por ejemplo como Frankenstein, ¿no? Que está Un en clásico. el imaginario de todos. La pérdida de identidad y el miedo a la locura, que está presente en films como La invasión de los ladrones de los cuerpos, que es de 1956, sí, es mítica, o El exorcista, El Exorcista que también es es mítica, de mitiquísima, 1973, que mediante, pues eso, la posesión del demonio, que eso también Aunque está... ha perdido mucho con los años, también te lo tengo que Ese decir. tema. Bueno, pero El exorcista es tan mítica, yo creo que la ves y siempre... Sí, pero se queda ya como muy... Los efectos, claro, hemos evolucionado mucho y ya lo Bueno. ves y dices... Es Me una daba gran mucho, peli, es un me gran daba libro mucho también. más miedo, ¿no? Y bueno, pues también las transformaciones tipo Jekyll y Hyde, no sé, Hombre Lobo, todas Sí, estas también. eso es... Peli de terror. A mí me encanta además, ¿eh? Y yo añadiría otra cosita más, Vale, que ¿cuál? es el erotismo. Ah, el sí, erotismo, siempre hay el una erotismo rubia de- tonta que del va cine de medio terror. desnuda. ¿Sabes? El erotismo es una de las características del género de terror más Sí. extendidas, sobre todo en las películas clásicas del género y sobre todo en la serie B. Sí. En el subgénero slasher existe el tópico de que siempre que ocurre una escena de índole sexual es cuando el asesino ataca, ¿no? Sí, cuando sí. están en la cabaña Sí, haciendo sí. tal, cuando Llega tienen un encuentro con la sierra. en un coche, la típica del coche, eso es un clásico, Sí. ¿no? Un ejemplo de erotismo ocurre en películas sobre Drácula, debido a que era un personaje con mucha sensualidad y atractivo para las mujeres, que Sí, sale señor. mucho, tiran Drácula mucho de- en la peli de Coppola, de tiran, Coppola. tiran mucho con Sí, eso, ¿no? de O imágenes sea, así sugerentes. Pues nada, ya tenemos como todos los ingredientes necesarios para hacer una peli de terror. Luego, dentro del cine de terror hay muchos subgéneros. Monstruos, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Jorobado de Notre Dame, el fantasma de la ópera, eso todos son monstruos. Sí. Frankenstein o Drácula, que son míticos. Ciencia ficción de terror, y ahí tenemos todas las pelis de Cronenberg, las de Alien, sí, La Me Cosa. encantan y no nos olvidemos de Sí. lo paranormal. Ay, sí, también. O sea, lo Uy, me encantan paranormal, esas me encantan. De hecho, se puede decir que casi todas las películas del género cuentan con tintes paranormales. En este subgénero, la sangre y las escenas son más y las escenas gore son más discretas. Se Sí. trata sobre todo de un tipo de terror más psicológico, el que te decía antes que me da más miedito, ¿no? Y un claro ejemplo podrían ser adaptaciones de las novelas de Stephen King, como El Resplandor Qué grande o Stephen La King. Niebla, Sí, por ejemplo, qué que, buena, que ¿eh? es muy buena. Sí. Y que, espérate, que yo tengo otra cosa que es Esta. guay. El ecoterror. No podía faltar. No podía Ahora faltar. se lleva todo lo eco. Pues El- también existe el el ecoterror. ecoterror. ¿Y qué es? Pues tiene que ver con terror que viene de la naturaleza. Por ejemplo, pelis como Los pájaros Los de pájaros. Hitchcock, que da un miedo. A mí Me la vi yo el la otro vi día, pequeña y me la te vi el otro día, cagas por cierto, y de es verdad miedo. cómo mete tanto miedo unos Me da pajaritos. mucho miedo. Pero sí. Tiburón también, ¿no? Que al final, bueno, es un tiburón, no sé, que están en una lancha, o sea, al principio, pero tiburón. O cuando ruge la marabunta, esa me daba un miedo. daba mucho Unas miedo. hormigas. Las hormigas que se venían y se Me comían. daban un miedo. Durísimo, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Pues está el ecoterror. Bueno, pues ¿El slasher?
El slasher es uno de los géneros de terror más famosos y conocidos que hablamos antes sobre ello. Surgido en la segunda mitad del siglo XX, su característica principal es que su antagonista es un asesino psicópata que acecha a los protagonistas. Estas películas están más centradas en mostrar la matanza en sí, por lo que la historia y los guiones son normalmente más sencillos, ¿no? Las películas más conocidas con este subgénero son films como La Matanza de Texas, del 74, Pesadilla en el Street, un clásico, o la mítica y súper recurrida saga de Scream, ¿no? Sí. En la cual el director Wes Craven introdujo elementos cómicos, ¿no? Es un poco... Oye, a mí qué miedo me daba Pesadilla en el Street. Eso creó un trauma. Fíjate que yo ahora no lo pienso tanto, pero cuando era pequeño, eso de Freddy, porque claro, el propio argumento en sí de que te apareciera cuando estabas dormido, era ya para ir... Nos hundió en los 90 este señor. Claro, son cosas que te han dejado ahí tocado, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto hemos hecho una buena introducción y un buen repaso al género, ¿no? Género es inabarcable, pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de alguna peli concretamente? Porque hay un montón, pero bueno, por alguna tendríamos que empezar. No sé. Bueno, pues yo tengo muchas ganas de hablar de una peli que ya hemos visto y mencionado y que además es una de mis favoritas. Pues ¿Cuál es? Drácula, como decíamos, de Coppola. Hemos dicho al principio, sí, me imaginaba. Cada vez que la ponen la tengo que ver. Es más, muchas veces que no tengo nada que ver me la he puesto porque me parece, primero, el tema vampiro me gusta bastante. Me encanta y la verdad es que creo que es una película muy intensa y que tiene unos actorazos espectaculares y la verdad es que es muy entretenida. O sea, sí, a mí me encanta. Y bueno, el libro de Bram Stoker es la novela vampírica por antonomasia, con maravillosas descripciones góticas, oscuras, siniestras. Esta película no es una adaptación fiel al libro, para los que se lo hayan leído, si hay alguien, pero sin embargo es una muy buena adaptación. Sí, es una película muy expresiva, con imágenes memorables que han quedado en la retina del espectador. Repasemos algunos datos de la película, ¿eh? Es de 1992, tiene como protagonistas a Winona Ryder y Gary Oldman, aparte de Keanu Reeves, claro está, dirigida por Francis Ford Coppola. También sale Anthony Hopkins, Mónica Bellucci. O sea, esta peli demostró que era posible construir una nueva iconografía y contar de forma única una historia, la de la novela de Bram Stoker, adaptada decenas de veces antes sin tanto éxito como es verdad, este porque por ejemplo ahí tenemos el Drácula de Bela Lugosi, que bueno, claro. Ese es el actor que dio la vida a Drácula murió creyendo ser conde Drácula. Sí. Eso sí que es meterse en el papel, es de 1931. Hay una peli al respecto sobre eso. Sí, es verdad, de Tim Burton. Sí, ¿verdad? Maravillosa. Este es el más mítico, pero bueno, que lo han interpretado muchísimos actores: Nicolas Cage en Refine, Luke Evans en Drácula Untold, Gerald Butler en Christopher Lee, hasta Chiquito de la Calzada. ¿Te acuerdas de Condemor? Que en paz descanse. Conde Drácula, Conde Drácula, yo Condemor. Bueno, pero decía Condemor, era. Sí. Vamos, que lo ha interpretado mucha gente, pero cierto es que el de Coppola tiene una expresividad única. Sí. Drácula de Bram Stoker fue además la rompedora aproximación de Francis Ford Coppola al clásico gótico de 1897. Una adaptación distanciada de las versiones cinematográficas previas, entre otros hitos, logró cambiar la percepción de un personaje tan asentado en el imaginario popular como el conde Drácula, tanto a nivel temático, al hacer de él un antihéroe romántico capaz de pronunciar la frase "he cruzado océanos de tiempo para encontrarte", como a nivel estético, ¿no? Eso es muy bonito. Bueno, y aquí el vestuario, que no sé si recuerdas, esa armadura muscular de Drácula que luce en el prólogo, es el atuendo rojo que lleva en el castillo de la japonesa Eiko Ishoka, o el maquillaje y peluquería, que tuvieron una importante responsabilidad también en la peli. Yo además la he revisionado hace poco para este programa y, jolín, no ha envejecido, o sea, es muy bonita. Esa es lo que te decía, que estábamos comentando antes de empezar, imágenes. Cómo envejecen unas pelis. Esta, efectivamente, se mantiene, está muy bien. Sí. Efectivamente, y aunque la incorporación del nombre de Bram Stoker al título ha generado en cierta medida la creencia de que se trata de la película que sigue más fielmente los acontecimientos de la novela original, en realidad es un rasgo habitual de Coppola, por ejemplo en El Padrino, como hablábamos, y en Legítima Defensa. También aparecen los nombres de los autores Mario Puzo y John Grisham acompañando al título, ¿no? Para darles la importancia que se merece, porque al final autores, la historia no es de ella, son ¿no? Entonces, pero ve el motivo en torno al que orbita la trama y que confirió una parte esencial de su identidad. Esta adaptación no aparecía ni remotamente en el texto del escritor irlandés. O sea, y se trata de la historia de amor trágica que lleva a Drácula, Gary Oldman, en el siglo XV a renegar de Dios y convertirse en un vampiro que guarda eterno luto a su amada, hasta que 400 años después observa que ella se ha reencarnado en una joven inglesa, Mina Murray, que es Winona Ryder, prometida de Jonathan Harker, que es Keanu Reeves. Entonces, el huésped en el castillo de Transilvania, que está preparando
robando al conde los papeles para instalarse en su nueva residencia de Londres, en el libro tampoco se vincula a Drácula con la figura histórica de Vlad III de Valaquia, como se plantea aquí, ¿sabes? La película logró un rotundo éxito internacional con la recaudación de más de $200 millones y batió el récord que entonces ostentaba Regreso al Futuro 2, que tampoco está mal esa peli, en 1989, como mejor estreno en un mes en noviembre pues en Estados Unidos. Sí, se pasó del estilo casposo de capa y pelo engominado de Bela Lugosi a un estilo en su estado más rejuvenecido, más próximo al de una estrella de rock con el aura de Jim Morrison, ¿no? En el apartado visual, con la ayuda del director de fotografía Michael Ballhaus, Drácula de Bram Stoker destacaba en su convencida apuesta por una expresividad muy lejana a los códigos narrativos de la época. Totalmente, la expresividad de esta película la hace aún más icónica. Cada escena de la peli tiene un diseño, una planificación y un montaje y evoca a soluciones formales de cine clásico, por ejemplo, proyecciones de rostro en las personas en las que se está pensando, sobrepuestas en el lado del cuadro, pero bueno, también evoca la voluntad vanguardista de la creación del lenguaje que la generación del nuevo Hollywood, de la que Coppola fue punta de lanza, pues en aquel momento pues representaba eso, ¿no? Y en este sentido, pues el uso de una intensa y colorida iluminación guiando el tono de la historia a los inestables decorados que durante la acción se desintegran y reconfiguran, ¿no? O sea, al éxito de Drácula de Bram Stoker le siguió inevitablemente una renovada ola de cine de vampiros que se puso de moda. Y no sé si te acuerdas de la autora Anne Rice y su entrevista con el vampiro. Me encanta. Ese peliculón también que nos marcó a todos en los 90 con Brad Pitt y Tom Cruise, que en aquel momento estaban espectaculares y que no habían producido nadie sin haber un precedente como la peli de Coppola. Menos tendría que ver estilísticamente Abierto hasta el amanecer, pero que también marcó esa época un montón, o Un vampiro suelto en Brooklyn. Sí, esa se coge un poquito más, ¿no? Y mucho un Drácula, un muerto muy contento y feliz, de 1995, que es una parodia directa de Mel Brooks con Leslie Nielsen recogiendo el testigo y el peinado de Gary Oldman. Pero vamos, que esta película puso de moda las pelis y series de vampiros que ya nunca han dejado de estarlo. Las adolescentes, por ejemplo, de Crepúsculo, que ha sido ya hace menos de tiempo, y sus películas, la serie también de adolescentes, Crónicas vampíricas, que yo estaba súper enganchada con Crónicas vampíricas. Pero el legado de Drácula de Coppola también pasa por la reinserción de una desacomplejada carga erótica, ¿no? Hasta entonces más propia de películas de vampiros minoritarias, ¿no? Aunque la segunda mitad de la película también fue criticada por dispersa, a consecuencia de sus licencias argumentales y el cambio en el personaje de Mina, el lugar de Bram Stoker, el lugar de Drácula de Bram Stoker en la cultura popular moderna actualmente parece tan estable como los cimientos de muchos castillos de Transilvania. Sí, es verdad, totalmente. Es la realidad, o sea que... Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de esta magnífica película. ¿Te parece si hacemos una selección de las más míticas para recomendar a nuestros oyentes? Ahora también la gente que nos ve. Claro, No podemos hablar de todas, pero bueno, sí de las más importantes o de las que más nos han parecido importantes. Pues mira, me parece genial, y hay una peli que a mí me gusta y me inquieta a partes iguales, y esa es el clasiquísimo El Resplandor de Kubrick. Mía. A mí me inquieta también su doblaje en castellano. Eso sí que era inquietante también. Ya no la he vuelto a ver nunca en castellano, pero eso sí que... Bueno, por si fuera... Pero fuera de eso, tienes razón, porque la película basada en la genial novela de Stephen King, al que por cierto no le gustó mucho la adaptación, quizás sea una de las películas más icónicas y analizadas de la historia del cine. Es que hay pocas películas tan expuestas al análisis y a la conspiranoia como esta película, en la que el cineasta Kubrick se montó un universo tan único que lo llevamos transitando durante 40 años. La película no es tanto una historia, que también como un lugar que se habita, una inmersión casi virtual donde cada detalle es crucial, donde nada existe más allá de las fronteras del Hotel Overlook y donde seguimos buscando pistas como si se tratara de un videojuego actualmente. Recordemos un poco de qué va la peli, ¿vale? En El Resplandor, Jack Torrance, en pleno bloqueo creativo como escritor, acepta una oferta de trabajo en un hotel de montaña que se encuentra a 65 kilómetros del pueblo más cercano. Además, las carreteras se encuentran cerradas al tráfico por las fuertes nevadas del invierno. Pronto comenzarán a manifestarse espíritus y apariciones extrañas. Es maravilloso. Es el propio hotel el que intenta controlar tanto a los vivos como a los muertos. Danny, el hijo de Jack, tiene la capacidad de ver visiones sobre el pasado del hotel y de resistirse a su poder hipnótico. Es casi el que más miedo da, el niño. Es entonces cuando su padre comienza a enloquecer. Está claro que El Resplandor es una película misteriosa, pero no es difícil entender qué está ocurriendo si nos quedamos en la superficie y nos dejamos guiar por la historia. Claro. Desde la primera imagen de la película, en la que en un plano aéreo se persigue entre las montañas al coche del protagonista, de Jack Nicholson, percibimos ya que hay algo oscuro que la amenaza, algo que puede corresponder a una maldición que habita el Hotel Overlook, por ejemplo. Todo ese inicio está lleno de señales, desde ese tramo acompañado de la canción La ira de Dios, es que esa canción es la que caerá sobre él después, hasta cuando el dueño del hotel le informa en tono jovial de que el anterior vigilante perdió la
la cabeza y mató a su mujer una década antes. Sí, lo típico, y entonces no él dice, pasa eso nada. no me va a pasar a mí, confiado. Aunque matar a su familia es exactamente lo que intentará hacer más adelante en la película. Y esa foto final con el protagonista Guau. con fecha 1920, Sí, señor. cuando la peli transcurre en 1980, no es que sea inquietante, es que da Miedito. escalofríos, ¿no? Sí. Y deja el final abierto pues a muchísimas interpretaciones como ha habido, ¿no? Sí. Esto es un spoiler total, pero seguro que todos habéis visto ya la película, Si no, esto es un pues, clásico. Si tenéis no, que verla, da pues igual. lo siento. Sí. No se sabe bien si el espíritu es del antiguo vigilante el que se apodera de Jack o es el propio Jack que pasa a formar parte de ese hotel, Aquí ¿no? hay De la muchas vida. historias y Sí. lucubraciones. Si elegimos ir más allá de lo paranormal, los mecanismos del género de terror y el cuestionable gusto de la decoración, nos daremos cuenta de que la película en realidad es un retrato del maltrato doméstico también. Sí, Las primeras sí, sí, escenas sí. no dejan lugar a duda en cuanto al carácter tóxico de Jack. Su actitud con Wendy es constantemente violenta y nos enteramos de que le llegó a romper un brazo a Dani, en uno de sus arrebatos mientras pasaba una de sus agresivas borracheras. Así deberíamos preguntarnos, ¿no es la supuesta maldad paranormal del Hotel Overlook una alegoría de los instintos destructivos de Jack que se acabarán acrecentando por culpa del Claro, aislamiento? efectivamente. Lo cierto es que si eliminamos los elementos fantásticos, la historia que nos queda es perfectamente válida y nos habla de un hombre frustrado por su incapacidad para escribir que sucumbe a la bebida desatando por los fantasmas de su propia cabeza. Claro, porque al final, si el hotel fuese quien vuelve locos a sus inquilinos, ¿por qué Wendy no atraviesa el mismo proceso hacia la maldad? Claro. Quizás es que los estragos que produce el aislamiento y las frustraciones no convierten a una persona en peligrosa, sino que simplemente sacan lo que ella tiene dentro. En Jack es la violencia, por ejemplo. En Wendy es la supervivencia y el Eso instinto es. de protección a su hijo, ¿no? Esto, en otra capa de análisis hay muchos objetos y simbolismos en la peli que dan lugar a más teorías, porque ya sabemos que Kubrick era un director muy metódico en todo lo que había en la escena para darle un significado, un algo, ¿no? Entonces, símbolos como los espejos, por ejemplo, que nos sugieren la existencia de varias dimensiones y también el descenso a la locura del protagonista, porque que a veces le vemos encerrado en espejos como si a quien vemos ya no fuese Jack claro. Torrance. Sí, sí, las Esos dualidades, espejos, ¿no? eso También es. relacionadas con los espejos, lo vemos desde el inicio, con el plano aéreo del lago en el que se reflejan las montañas creando una cierta realidad paralela en la que literalmente Kubrick nos está sumergiendo. También hay dualidades en lo que respecta a los personajes que parecen estar enfrentándose a otras versiones de sí mismo, como Jack con su yo alcohólico o Danny con su amigo imaginario Tony. Un elemento fundamental de la película y que potencia estas dualidades al máximo es la simetría de los planos, ¿no? La simetría es de una los pasada planos. eso. También los laberintos, porque Sí. lo vemos en la persecución final, pero también en el interior del propio hotel, que es como un laberinto. La lógica de las estancias no concuerda con los paseos que se dan los protagonistas y esto es totalmente intencionado. La famosa alfombra es un laberinto que marea ya solo con mirarla. Sí. Nos acordamos todos el color rojo, el rojo, color sí. de la sangre, ¿no? Que está muy presente en toda la Red película. Red Room, ¿te acuerdas? Sí, Es maravilla. eso es, sí. Venga, y aquí dejo el último símbolo, ya A de ver. teoría conspiranoica total, ¿vale? Venga. Pero que hemos encontrado por ahí, y es el oso. Sería un símbolo que representa algo muy concreto, un supuesto abuso sexual de Jack a su hijo. Madre mía. Parece descabellado, pero hay un vídeo en YouTube que explica esta teoría y es bastante perturbadora. Ay, La gente no sé, además buscad tiene el vídeo. mucho tiempo libre y piensa muchas cosas. Bueno, es una película inquietante pero imprescindible, ¿no? Yo creo Sí. que hay que verla. Si no la habéis visto, tenéis que verla. ¿Hablamos de otra? Venga, Menos tengo complejo otra. a lo mejor que esta. Que se nos va a ir de tiempo si tengo seguimos otra. así. La Venga. cosa de John Carpenter. Me encanta John Maravilloso. Carpenter. Bueno, La cosa la he vuelto a ver precisamente también Sí, no ha envejecido. Y Está además muy bien. Carpenter tiene también otra de vampiros, que también está. Es verdad. Que también es, Sí, Carpenter, bueno, es que Carpenter a mí me gusta. Esta de La cosa es realmente espeluznante. En su estreno no la trató muy bien la crítica, pero con el paso de los Ha ido años ganando. ahora es una peli de culto Claro. y probablemente una de las mejores pelis de ciencia ficción y de terror de la historia. Mira, con total sinceridad, la he estado viendo mientras estábamos preparando este podcast y no la recordaba, o sea, que daba tanto terror, Sí. ¿vale? O sea, al mismo tiempo se trata de una narración de admirable elegancia en la que Carpenter da lo mejor de sí mismo sin perder jamás el control de lo que está contando, mostrando los sucesos con serenidad y sin énfasis, provocando un enorme aplastamiento anímico en el espectador que queda conmocionado por el tono pesimista, Sí. siniestro de una historia que no da lugar al mínimo resquicio para la esperanza, o sea... Sí, es una peli que 30 años después pues sigue dando mucho miedito y tiene mucho mérito. Recordemos de qué Mucho va, venga, mérito. vale. Está basada en una novela de 1938 de John W. Campbell. Cuenta la historia de un grupo de investigadores estadounidenses en la Antártida que se encuentra con la cosa, una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila e imita a otros organismos. El grupo es superado por la paranoia y el conflicto, ya que aprenden que ya no pueden confiar entre sí, que cualquiera de ellos podría ser la cosa. Si se les mete ahí, te mete en el cuerpo y dices,
pero ¿quién es el malo, no? Sí, ¿no? No, el relato de Carpenter no te deja un minuto de bajón, o sea, la tensión sube, va increciendo sin el menor desmayo de ritmo, hasta una conclusión estremecedora que cualquier amante del cine horror o de sci-fi, por supuesto, el cine en general, atesorará en su memoria, creo yo, de forma indeleble. O sea, no lo cuentes, que ya lo hemos destripado mucho, ya hemos destripado la peli El Resplandor, ya no, o sea, pero bueno, recomendamos verla. Esta peli está en Filmin, para los que queráis, la podéis ver. Durante 2 horas nos helaremos de frío, no sabremos en quién confiar y asistiremos a algunas de las transformaciones físicas más horripilantes que podáis imaginar, ¿no? La cosa. Ahí lo tenéis. Por cierto, la peli de Drácula también está en Filmin, que no lo hemos dicho, y la del Resplandor está en HBO, porque por si ya que estamos, pues damos esta información, por si os hemos despertado la curiosidad y queréis verla, pues ahí están. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, así que vamos rápido con la sección de pelis de terror que tenemos, ¿vale? Tenemos por aquí El fotógrafo del pánico, también se puede ver en Filmin, de Michael Powell. Esta peli de 1960 podría ser la madre del slasher junto con Psicosis, un fascinante trabajo del siempre brillante Michael Powell, que exploraba la psique del asesino en serie canónico mientras unía perversión, violencia y cine como pocas han conseguido hasta la fecha. Se trata de un thriller sexual con un psicópata que fotografía a sus víctimas mientras muere. Bueno, también te traigo yo La semilla del diablo, que también está en Filmin, esta es de Roman Polanski. Esta es dura también, durante sus poco más de 2 horas de duración, esta peli hipnótica, inquietante y angustiosa se introduce en la mente de Rosemary Woodhouse para explorar sus miedos más terrenales surgidos tras su embarazo, mientras inunda el relato de una atmósfera malsana en la que se cuece algo que escapa a toda lógica y que sigue poniendo los pelos como escarpias a todo el que ve esta película. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. ¿Y qué me dices de la profecía? El argumento es sencillo. El destino del mundo está en manos de Damien, ¿no? Que siempre me dio mucho miedo ese niño, Damien. Este niño, un niño con rostro angelical, el pelito así larguito, que en realidad es la encarnación del anticristo, ¿vale? O sea, lo de poner niños en las pelis de miedo sabemos que es un plus, ¿no? Pero pocas veces de forma tan icónica como en esta película, y con una dirección brillante de Richard Donner y una de las mejores bandas sonoras del género, firmado por Jerry Goldsmith, que se llevó el Oscar por esto mismo. La historia de Damien merece un hueco destacado en esta selección. Esta peli la tenéis, por cierto, en Disney Plus, ¿vale? Pero no la veo yo muy Disney esta peli. No, en Disney Plus tienes cosas que no son muy Disney, pero... Bueno, para mí Al final de la escalera también es un clásico de las casas encantadas, en la que un profesor universitario es atacado por las fuerzas siniestras que habitan una mansión victoriana. Este clásico de culto de Peter Medak muestra que con inteligencia y buena maña en la dirección y un dominio de la creación de atmósferas puedes conseguir que una pelota rebotando en unos escalones sea lo más terrorífico que puedas ver. La peli es de 1980, pero sigue dando mucho miedo y es muy recomendable. Y también está en Filmin, que la mayoría están en Filmin, no sé por qué. Yo ahora voy a ir con un clásico, que este es un clásico de miedo, es La matanza de Texas, de 1974, en la que un grupo de jóvenes se pierde en medio de las desérticas carreteras de Texas y termina encontrándose con la típica familia de matarifes que los persigue con una sierra mecánica, descuartizándolos uno por uno. Crudeza sin tregua, salvaje, horripilante, que marcó nuevos caminos para el género, ¿no? Y que retomaría en los 90 la peli Scream de Wes Craven, que trascendió como clásico de culto y revivió el slasher cuando parecía que todo ya estaba escrito. Ya ves, ahí a mí estas pelis me dan mucho miedo. Pues igual que Pesadilla en M Street, que ya lo he dicho antes, también es de Wes Craven, y nunca he sido capaz de verla porque tenía, literalmente, de verdad, tenía pesadillas con la figura de Freddy Krueger. Con Freddy Krueger es que daba bastante miedo. Aquí Craven, como hemos dicho, llevó el terror al mundo de los sueños. En la película, varios jóvenes de una pequeña localidad tienen habitualmente pesadillas en las que son perseguidos por un hombre deformado por el fuego y que usa un guante terminado en afiladas cuchillas. Como un lobezno, pero mal, maligno, ¿vale? Antes de que salía lobezno. Algunos de ellos comenzaron a ser asesinados mientras duermen por este ser, que resulta ser un asesino al que los padres de estos jóvenes quemaron vivo hace muchos años tras descubrir que había asesinado a varios niños. Mira que se me ponen los pelos de punta y todavía, fíjate. Te voy a añadir un inciso sobre esta película. Si alguien quiere, cuando ha visto Freddy le da un miedo y no quiere volver a verla, hay una peli que se llama, más actual, Freddy contra Jason, en la que verás a Freddy de otra manera y sentirás como que es una comedia más que una película de terror. Pero el terror... Entonces, supuestamente es de terror, pero cuando ves a Freddy haciendo Matrix, cortando extintores con y lanzándoselo a Jason, es una auténtica maravilla de unos. Bueno, la clásica de la que hablábamos antes, esta clásica peli la podéis ver, está en HBO. Nada que ver con la peli que os traigo a continuación. A ver, venga, ¿cuál? El proyecto de la bruja de Blair. Bueno, en aquel momento eso fue como una especie de cosa viral, ¿no? Claro, no existía lo viral. No había internet, existía la leyenda urbana de que todo era verdad, no existía internet. Entonces salió esto
cierto, no, esto es un documental que se ha grabado, ¿no? Sí. Estaba como rodado como un falso documental que nos contaron que 3 cineastas grabaron el documental sobre una leyenda local de la bruja de Blair y nunca más se supo de ellos, ¿no? Tiempo después se encontró la cámara con la que habían rodado todo, en el que se encontraban los terribles acontecimientos. Esta peli está en Filmin y es de verdad muy buena. Es buena, pero ¿y cuánto se gastarían en hacerla? Nada. Nada y menos. Y ganarían una pasta, porque yo recuerdo que llenaba las salas de cine, la gente iba a verla en masa, o sea, porque fue como pues una cosa tan novedosa en aquel momento, ahora ya, pero vamos a ver, en aquel momento fue novedosa y parecía de verdad que se habían encontrado unas cintas de unos muchachos que se habían perdido en el bosque. No. Y bueno, espera, ¿qué me dices ahora? Te voy a hablar yo de Tiburón, que ya hemos hablado de ella, pero... Tiburón, Spielberg, esa banda sonora mítica. ¿Verdad? Sí. Poco hay que decir que no se haya comentado sobre esta obra maestra, no solo del género, sino del cine. Una clase magistral de dirección y de dominio del suspense que brilla tanto en su faceta como peli de terror, como en la aventura marítima en la que sus protagonistas salen a la caza de un monstruo que arrasa las playas de Amity. La película está disponible en Amazon, en Netflix y en Filmin. Lo tienes en casi todas, es un clásico. Lo podéis ver en muchos sitios, es que es un clásico y es que Spielberg es tan bueno. También tenemos aquí otra selección de la peli de Alien, de Ridley Scott, ¿vale? Que es un poco trasladar tiburón, pero a una nave espacial, ¿no? Pues Alien nació en el 79 para pasar a la historia como una de las pelis más aterradoras de todos los tiempos, en la que la tripulación del remolcador espacial Nostromo atiende una señal de socorro y sin saberlo sube a bordo a una letal forma de vida extraterrestre. Sigourney Weaver. Buenísima. Buenísima. También está en Netflix. No, en Filmin. También. En Filmin. A ver, te traigo ahora otra un poco más así, más de culto de gafapasta, de Darío Argento. Uno de los máximos exponentes del giallo italiano, y no es otra que Suspiria. Es muy buena. Esta es muy buena. En esta película, una joven estadounidense viaja a Berlín para formar parte de una compañía de danza de renombre mundial. Pero la academia esconde una oscura historia horripilante. Sí. El giallo, para el que no esté puesto, es un género italiano de literatura del siglo XX. Son thrillers de ficción criminal, misterio y terror que tienen elementos de misterio de detectives y a menudo contienen asesinatos brutales, crimen, alto suspense, terror psicológico, explotación sexual. Todo lo chungo. Con menor frecuencia, elementos de terror sobrenatural. Suspiria también está en Filmin. Ahí lo tenemos. Y ahí se nos acaba el tiempo, Marta. Voy a terminar con una de Cronenberg que no puede faltar aquí, una de Vísceras. Ay, claro, ¿vale? Cronenberg me encanta también. ¿Te acuerdas de La Mosca? Ay, sí. Esta es una muestra de que los remakes pueden regalarnos obras memorables en esta película de Bloody Horror, rubricada por el maestro David Cronenberg, uno de mis directores favoritos. Yo soy muy fan de Videodrome. Es que lo tenemos ahí. Nos es maravillosa. Sí. En esta peli, un científico se utiliza a sí mismo como cobaya en la realización de un complejo experimento de teletransportación. La prueba termina siendo un éxito, pero empieza a sufrir unos extraños cambios en su cuerpo. Al mismo tiempo descubre que dentro de la cápsula donde se realizó el experimento, pues se introdujo con él una mosca. Cian, y ahí empieza todo ese mundo de víscerillas que le gusta a Cronenberg tanto, que es como de vísceras y de cosas guarras y pululentas. Bueno, Fran, pues no tenemos más tiempo y siempre pienso que no nos da tiempo a contar casi nada. No hemos hablado ni de La Noche de los Muertos Vivientes, ni de Nosferatu, ni de Dr. Frankenstein, ni de Posesión Infernal, de un montón. O sea... No pasa nada. No nos estresemos. También, no sé. No nos estresemos. Tenemos hilo para largo. Siempre podemos retomar este tema y continuar hablando y diseccionando películas. Así que... Pues ¡y nada! ¡Lo sabes! Que nada te lo he dicho. Nada, no, es que no nos sale. Bueno, pero como siempre, compartir contigo conocimiento y el placer de saber más cosas sobre las cosas que nos gustan. Nos vemos pronto o nos oímos dentro de 15 días. ¡Y lo sabes! Ahora sí, bien. Venga, un beso a todos. Un beso, gracias adiós. por estar ahí. Chao, chao.